Buenas tardes. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir las autoridades. ¿Se pueden sentar, por favor? Buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México les da la más cordial bienvenida y les agradece a todos por su participación en la presentación del libro Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia. Preside este acto el licenciado Fernando Ulises Cárdenas Uribe, Fiscal Central Jurídico. Lo acompañan en el presidium Dr. Humberto Benítez Treviño, autor del libro Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia. Dr. Willy R. Vega Ramírez, magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil. Maestro Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Unidad de Derechos Humanos. Doctor Guillermo Eduardo González Medina, director general del Servicio de Carrera. Maestro en Derecho Roberto Emilio Alpizar González, presidente del Colegio de Abogados. A continuación, el doctor Guillermo Eduardo González Medina dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, señor fiscal central jurídico, con su permiso. Bienvenido, doctor Humberto Benítez Treviño. Bienvenida, arquitecta Rosalinda González de Benítez. Bienvenida, maestra Rosalinda Elizabeth Benítez, maestro Humberto Benítez González, licenciada Irma Sandoval Ramírez, licenciada Andrea Benítez González y señor Raúl Corres Brasler. También bienvenidos, maestro Roberto Emilio Alpizar, presidente del Colegio de Abogados. Sea usted bienvenido, maestro. Querido magistrado, doctor Willy R. Vega, sea usted bienvenido. Y maestro Luis Francisco Fierro Sosa, nuestro titular de la Unidad de Derechos Humanos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este importante evento para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. A nombre de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sean todos bienvenidos. La implementación de la reforma constitucional implica una serie de transformaciones que inciden en la operación del sistema actual, como parte del tránsito a un sistema acusatorio donde se requieren modificaciones normativas tanto en la gestión organizacional como en las prácticas institucionales, cambios en la infraestructura, equipamiento y sobre todo un cambio de paradigma de las personas que operan el sistema, es decir, un cambio cultural. Es por eso que es una gran satisfacción y un honor que el doctor Humberto Benítez Treviño haya tenido la distinción de querer presentar en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México un libro de su autoría,
sobre la filosofía y praxis de la Procuración de Justicia, sentimiento de gratitud y honor que nos hace. Es importante señalar que el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño ha tenido una gran trayectoria profesional, motivo por el cual haré una breve semblanza de la misma. Es doctor en Derecho y nació en el Estado de México. Es egresado de la licenciatura en Derecho de la UAM, con estudios de posgrado en la UNAM, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho. En los inicios de su actividad académica en la UAM, impartió cátedra de Historia de México, además de Administración Estatal y Municipal y Administración Pública, entre otras. En el posgrado de la UNAM ha impartido cátedra de Teoría Jurídica Contemporánea. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Benítez Treviño ha escrito distintos ensayos, entre los que destacan El federalismo mexicano, el nuevo paradigma del sistema de seguridad y justicia penal en México, en la obra Reforma Penal 2008-2016, El sistema penal acusatorio en México, editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Es autor de interesantes obras literarias, tales como Ponciano Arriaga, defensor paradigmático de los pobres, Benito Juárez y la trascendencia de las leyes de la reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, Disertaciones Juaristas, primera edición 2007 por Rúa, Adolfo López Mateos, símbolo vivo del patriotismo mexicano. Asimismo, es importante señalar que su libro intitulado Filosofía y Praxis en la Procuración de Justicia, de Editorial Porrúa, que se presenta el día de hoy en esta Fiscalía General, tiene 5 ediciones y es utilizado como libro de texto en varias universidades del país. Actualmente está en proceso de la 6ª edición. Ha ofrecido distintas conferencias internacionales, entre las que se destacan Reformas del Estado, Impartición de Justicia y Ciudadanías en México, en España, en 2016, Reforma del Estado, la nueva Constitución de la Ciudad de México y la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, en Argentina, también en 2016. El doctor Benítez Treviño posee una amplia experiencia administrativa en los ámbitos del gobierno federal y estatal, lo que ha llevado a desempeñar importantes cargos públicos, tales como director general del Boletrónico, delegado político del Departamento del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, procurador general de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República, Procurador General de Justicia del Estado de México, Procurador Federal del Consumidor, y actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Universidad Autónoma del Estado de México y presidente del Colegio Mexiquense. Entre los premios y reconocimientos obtenidos por el doctor Benítez Treviño destacan la Presea Estado de México, 2001 a la Administración Pública Adolfo López Mateos, Gran Placa de Honor otorgada por la Legión de Honor Nacional de México en 2013, Presea Benito Juárez al Mérito Republicano otorgado por el presidente del CEN del 21 de marzo de 2015, reconocimiento a la Administración Pública otorgado por el Colegio de Abogados del Estado de México, Diploma al Mérito en la Procuración de Justicia otorgado por el Comité Rector de la institución Día del Abogado, atestiguado por el presidente Enrique Peña Nieto en el 2015. Este libro tiene el objetivo de analizar el papel de los servidores públicos que intervienen en el sistema acusatorio, sobre todo en lo que se refiere a la investigación. Algunos de los contenidos del libro son genealogía de la Procuración de Justicia, evolución constitucional, inconstitucionalización del Ministerio Público y su categoría en México, la Procuración de Justicia en el Estado de México, filosofía y praxis en la Procuración de Justicia, alternativa filosófica de la Procuración de Justicia, la Procuración de Justicia a nivel federal, los derechos humanos en México, la nueva legislación penal como expresión del Estado de Derecho para una mayor protección de los derechos, y la reforma penal sustantiva para el Distrito Federal y Fuero Común para toda la República en materia federal. Concluyo comentando que atender a la presentación de este libro objetivamente es más que aconsejable. Las razones brotan por sí solas, siendo entre ellas el caudal de conocimientos que se encuentran plasmados en el libro y sobre todo el fino instinto del jurista práctico y de vocación de servidor público que lo ha caracterizado durante toda su trayectoria profesional al doctor Benítez Treviño. Aspectos que se dan cita en este libro y son razones suficientes para introducir esta oportuna y meditada obra jurídica que puede servir de ejemplo a los que deben ser un programa de actuación para la Procuración de Justicia. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos
agradecemos sus palabras de bienvenida, doctor González. Enseguida, el maestro en Derecho Roberto Emilio Alpizar González, presidente del Colegio de Abogados, nos dirá unas palabras. Con el permiso del honorable presidium, con el permiso de todas y todos los que hoy nos acompañan en este extraordinario recinto, es para el Colegio de Abogados del Estado de México un verdadero honor el que un jurista de la talla de don Humberto Benítez Treviño presente el día de hoy una edición más de su libro de Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia. Ni duda cabe que don Humberto, quien se formó en esta institución, justamente en la institución del Ministerio Público, ahí inició parte de su carrera como profesional del derecho y después la curtió en la academia, tanto en las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de México como en las aulas de la UNAM, haya abrevado tanto para que le dé tanta fragor y sobre todo tanto vigor a la normatividad tanto del Estado de México como del país, como aquí ya se ha dado cuenta. Para nosotros, pues, es motivo de orgullo para que un colegiado se presente el día de hoy a dar a conocer su obra, a profundizar sobre los temas que hoy en día son vitales y particularmente sobre lo que tiene que ver con filosofía y ética. Sin más, solamente quiero decir que para nosotros, pues, es motivo de orgullo y más todavía para los mexiquenses. Él es orgullosamente del sur del Estado de México. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias por su mensaje, maestro Alpizar. Enseguida, el doctor Willy R. Vega Ramírez, magistrado del primer tribunal colegiado en materia civil, emitirá un mensaje. Con la venia de los distinguidos integrantes del presidium, encabezados por nuestro querido maestro doctor don Humberto Benítez Treviño, y con la venia de todos ustedes, poco quisiera yo decir en relación con esta obra que hoy nos ofrece el doctor Benítez Treviño. Al leer sus páginas entiendo yo por qué con mucho atino se ha elegido al doctor Benítez Treviño para ocupar diversos sitiales de enorme importancia para la Procuración de Justicia. Con mucho atino creo que la obra que hoy nos presenta dice filosofía y praxis. Filosofía, pues, porque aborda todos los aspectos dogmáticos en relación con la función de la Procuración de Justicia. Ya nos decía el doctor Guillermo González que al adentrarnos en sus páginas nos empieza a hablar de la genealogía justamente de la función del Ministerio Público, cómo surge y desde las primeras raíces en Roma, en Grecia y su evolución, cómo se fue generando hasta cuando llegan las primeras vicios de la función del Ministerio Público en México y cómo va evolucionando poco a poco y aborda también un estudio muy minucioso de las principales reformas que ha experimentado la legislación penal y concretamente la Procuración de Justicia, cómo ha enfrentado estos cambios, que si el cuerpo del delito, que si el tipo penal, que si los elementos subjetivos se van a analizar a nivel del tipo penal o de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Analiza el doctor cada uno de estos tópicos y nos presenta un panorama que es muy coincidente con su formación
tanto doctrinal, por eso estoy muy de acuerdo que el libro se llame Filosofía, porque lo escribe un filósofo, y práctica, praxis, porque lo escribe una persona que tuvo, un funcionario, un experto, que tuvo la oportunidad de desarrollarse justamente en el ámbito real del desempeño de las actividades en la Procuración de Justicia en 3 sitiales fundamentales para el ejercicio. Y se trata desde luego de un académico, de una persona que, y perdón que diga persona, pero no quisiera yo hacer un elogio a quien sea. Se trata de don Humberto Ventistre, un académico que ha aportado mucho, no nada más al Estado de México como académico, y no nada más en el ámbito de la Procuración de Justicia. Lo hemos visto en historia, lo hemos visto en filosofía, lo hemos visto en derecho constitucional. Las salas constitucionales fueron creación con base en unas inspiradas ideas de don Humberto Benítez Treviño, y a nosotros, que ya es la parte que me correspondería abordar, a nosotros como magistrados federales y como jueces de distrito, la bibliografía, las ideas, las aportaciones que nos ha regalado a través de sus diferentes obras, pues nutren nuestras decisiones, nutren nuestros proyectos, están mejor fundamentados, están más argumentados, están más razonados. ¿Por qué? Porque al adentrarnos en cualquiera de sus obras, y esta no es la excepción, al contrario, yo creo que este es un real ejemplo, al adentrarnos en cualquiera de sus obras nos permite adentrarnos en las entrañas de la institución jurídica a la que se está refiriendo, y metodológicamente nos expone paso a paso a través del método científico y aporta su conclusión. En primer lugar, a través de su experiencia, analiza un fenómeno jurídico, la observación. Se plantea una hipótesis, desarrolla la hipótesis, la comprueba y nos aporta como último, quinto paso, su idea, su teoría o su reflexión final en torno a un estudio acucioso sobre la institución que ha abordado. Creo yo que este libro, que compendia 2 partes fundamentales, que es la filosofía y que es la praxis en la Procuración de Justicia, es de estudio obligado para todo quien se califique de jurista, y más en materia penal. Es un libro que nos va guiando sobre la esencia, sobre las entrañas, sobre lo que debe entenderse como la Procuración de Justicia, y finalmente nos proporciona un panorama general de cómo la institución ha ido evolucionando, que nos permite tener un mejor conocimiento de nuestra realidad. ¿Para qué? Para que como abogados, como operadores jurídicos, entendamos mejor el sistema. Este es un libro que nos prepara en el ámbito de la Procuración de Justicia, y que considero que es de estudio obligado y que no debe faltar en el escritorio de cualquier abogado que se precie de ser penalista o filósofo. No me resta más que agradecer la invitación. Cuando me dijeron que si podía yo acudir a la presentación del libro, dije que desde luego, que donde había que pagar para inmediatamente inscribirme, y más tratándose de un jurista del tamaño, de la talla de don Humberto Benítez Treviño. Esta obra ha sido muy bien recibida, comentarios muy favorables, pues por don Sergio García Ramírez, por Colín Sánchez, por varios juristas, Diego Valadez, muchos juristas de mucha talla. No quisiera yo omitir alguno, por eso no digo más nombres. Pero quiero yo reiterarles, este es un libro que no debe faltar en el escritorio de cualquier abogado, y sobre todo de cualquier filósofo jurista. Maestro, doctor, amigo don Humberto Benítez Treviño, nuevamente le reitero mi reconocimiento por esta obra tan bien lograda desde el ámbito práctico, desde el ámbito filosófico, desde el ámbito académico, pero también, sobre todo, desde el ámbito ético. Muchas gracias.
Apreciamos su mensaje, doctor Vega. Continuando con este evento, el maestro Luis Francisco Fierro Sosa, titular de la Unidad de Derechos Humanos, vertirá unas palabras. Con su permiso, señor fiscal central jurídico, señores invitados especiales, señoras y señores, doctor Humberto Benítez Treviño. Como bien lo mencionó nuestro amigo común, el doctor Jorge Olvera, en el prólogo, Ponciano Arriaga, defensor paradigmático de los pobres, es honrosísimo el permitirnos dirigirnos a usted en una hora. Filosofía y praxis de la Procuración de Justicia, que quienes me han antecedido han señalado puntualmente la importancia de la obra. Bien lo dice el siguiente, que lo prologó en la 5ª edición, el doctor Diego Valadez, el que advierte que debe existir una estrategia específica para la reformulación del proceso penal. En su obra señala usted bien, de manera muy visionaria, que el cambio paradigmático debe ser refundado o debe ser un punto de refundación de las instituciones. Usted visualiza, antes incluso que la estrategia federal, que las instituciones deben de reformarse de manera paralela, lo que le llaman ahora el cambio o la reforma paralela, y que es el cómo modificarse y adaptarse a un nuevo sistema procesal penal. Usted visualiza también la modernización de los procesos de gestión, que hoy son una realidad, la tecnología en auxilio de los usuarios de la Procuración de Justicia. Visualiza también que es importante que los servidores públicos de la Procuración de Justicia, sin decirlo con esos nombres, pero señalando precisamente la importancia, tengan competencias y perfiles que hagan una mejora continua en el servicio que todos reclaman en la comunidad, en la Procuración de Justicia. Una normatividad secundaria que acompañe a la reforma constitucional, que dé sustento y que se vaya adecuando día a día a las necesidades de quienes procuran e imparten justicia. Y por último, lo que le dice perfectamente don Diego Valadez, el acompañamiento que debió hacerse y que estaba, un acompañamiento estricto que en materia de homologación de criterios, de impulso de buenas prácticas debe de existir para consolidar precisamente esta reforma procesal. En su libro entonces estamos viendo cómo se visualiza el futuro que nos alcanzó hoy en día, el futuro que en este momento está consolidándose y que por el cual trabajamos día a día todos los que estamos inmersos en la Procuración y la Administración de Justicia. Muchas gracias por esta oportunidad, doctor. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos su mensaje, maestro Fierro. Enseguida, el doctor Humberto Benítez Treviño dirigirá un mensaje y realizará la presentación del libro Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia. Muchas gracias. Primero, déjenme decirles que regresar a esta institución para mí es una emoción singular. Le platicaba a mi esposa Rosalinda, que me acompaña, mis hijos, Humberto, Bettina, que la última vez que estuve aquí fue como secretario general de gobierno, pero la penúltima, cuando le pedí a mi adorado maestro, poeta del derecho, Guillermo Colín Sánchez, que inaugurara el auditorio porque lo acabábamos de remodelar. Y cuando develó la placa, es la que está aquí afuera, le pusimos su nombre, Auditorio Guillermo Colín Sánchez, 2 veces brillantísimo procurador. Se le nublaron los ojos y nos ha impartido una conferencia peripatética.
Lo recuerdo caminando aquí por los pasillos, nunca se sentó. Y esta conferencia la recogió otro amigo mío, que en paz descanse, Carlo Cocholi, en un editorial que se llama Una conferencia en Toluca, que escribió entonces en el periódico Excelsior. Por eso es que para mí reviste motivo singular de satisfacción estar aquí con mis compañeros, así los considero, los conozco, a muchos los acabo de saludar, empezando por el fiscal general, que fue muy generoso en recibirnos. Ya se iba a Palacio, por eso no está con nosotros. Así es que no te pido, mi querido fiscal general jurídico, Fernando Cárdenas Uribe, que me lo saludes, porque ya nos saludamos. Pero sí agradezco que presidas esta reunión. Agradezco la invitación que me hiciera Guillermo González Medina, director general de Servicios de Carrera, mi ex colaborador en la Procuraduría General de la República y mi amigo. Los comentarios de mi amigo Billy Vega, que nos conocemos desde hace muchos años. Me ganaste varias cosas que iba yo a decir, y de Paco Fierro, que está por acá también, nuestro fiscal de Derechos Humanos. ¿Qué decir de mi presidente del colegio de abogados al que honrosamente pertenezco? Mi paisano Roberto Emilio Alpizar González. Ahorita que estábamos con el procurador en su oficina, le decía yo a mi esposa: mira, aquí está mi tierra, San Juan. Dice mi esposa: sí, y aquí está la mía, Toluca. Y es que me trajeron de 6 años a Toluca. Y yo soy, obviamente, que zacualpense. Las dos veces que he sido diputado han sido por el sur, una local y otra federal. Pero déjenme decirles que amo entrañablemente a Toluca. Tengo las dos nacionalidades, ¿cierto? Hoy presento mi libro Filosofía y Praxis en la Procuración de Justicia. Y efectivamente, con esa concepción de Ulpiano de dar a cada quien lo suyo. ¿Y por qué filosofía? Porque la filosofía es el fin último del derecho. Acuérdense que el derecho es una ciencia de aproximación, no de precisión, como las matemáticas. Y que el fin deontológico del derecho es la justicia. Por eso Del Vecchio decía que tan solo la justicia resplandece cual luz inextinguible sobre el oleaje de las pasiones humanas. Y es tan puro su resplandor que, según la imagen aristotélica, ni Venus, las estrellas de la noche, ni el lucero de la mañana son tan maravillosas como la justicia. La justicia tiene dos vertientes, como concepto y como sentimiento. Como concepto lo estudiamos los abogados, pero como sentimiento es una percepción que tiene el pueblo, sobre todo cuando no se le aplica la justicia. Por eso es que el pueblo puede perdonar cualquier cosa, menos la injusticia. Cuando Morelos, y esto lo podría yo hablar desde nuestros abuelos indios, los aztecas, que tenían un código muy enérgico sobre los delitos, sancionaban con la horca y con la pena de muerte la embriaguez, el pecado nefando, le llamaban a la homosexualidad, el robo aunque fuera de 3 mazorcas. Imagínense ustedes, por eso es que el Ministerio Público tiene 3 aportaciones: la aportación francesa, el fiscal; la aportación española, que es el orden jurídico riguroso; y la aportación de elementos muy mexicanos. Por eso es que Morelos, cuando diseña la Constitución de Apatzingán, en su artículo 24, estableció que lo más importante era dotar de justicia al México naciente. Y por eso Enario de Rosales estableció el primer Tribunal de Justicia de la Libertad. Praxis, lo decía Billy. ¿Por qué praxis? Porque mi primer encargo fue como agente del Ministerio Público, aquí en el Estado de México. Después fui el primer agente revisor que hubo en el Estado. A los 25 años fui su procurador más joven, y no regresé después de muchos años, sino como procurador. Y desde entonces yo entendí que
el instrumento de los abogados tiene que ser el respeto a la ley, que tenemos que crear un sentimiento colectivo de cultura de la legalidad, sobre todo en las familias. Esta idea fue compartida por los 5 prologuistas de mi obra, a los cuales quiero rendir hoy homenaje. Mi maestro, el poeta del derecho Guillermo Colín Sánchez, mi entrañable amigo Jorge Carpizo, con quien fui primer subprocurador de la República, mi maestro Ricardo Franco Guzmán, que ayer me habló porque su esposa tiene un problema de salud y por eso no nos acompaña, mi maestro el doctor Sergio Barracín Ramírez y mi amigo Diego Valadez. Cuando investigué la raíz de lo justo, sin duda que tuve que voltear los ojos hacia la cultura griega. De los griegos me impresionó la sabiduría del maestro Sócrates, quien concibió a la justicia como una virtud. Arete. Arete en griego antiguo significa excelencia. Tiene la misma raíz de aristus, que significa el mejor. Después, el primer académico del mundo, Aristóteles, aportó su concepto del mesotés, que significa medio, Mesoamérica, en medio de América, como equilibrio entre las pasiones. Y dice Aristóteles, solamente pueden vivir en soledad los animales o los dioses. El hombre tiene que vivir en el justo medio de las pasiones. Por eso es que siempre entendí una lección que aprendí del mejor amigo que la vida me ha dado, de mi maestro, el profesor Carlos San González, que la mayor riqueza que tiene un pueblo es el ser humano. Todas las instituciones, Fernando, Paco, Memo, Billy, Beto, están dirigidas hacia el hombre. El hombre sigue siendo el epicentro del universo y no debemos de perder esta visión, porque si no seremos rehenes de las leyes. Esto lo he compartido con Billy en alguna ocasión, que en búsqueda de la justicia el juez no puede decir dejé en libertad a un culpable que yo sé que es culpable, porque no se reunieron los extremos del artículo 237. No, el juez tiene que suplir las deficiencias para buscar la justicia. Y entonces sí estamos hablando de seres superiores que buscan el significado de la justicia. Con esa visión, cuando fui procurador, fíjense ustedes, creamos la primera agencia de instancia conciliatoria del país. Tiene razón Vini, nos adelantamos. Aquí está Chucho Rangel, nuestro presidente municipal, que estuvo con nosotros como su procurador. Y al día siguiente firmé la circular, está en el libro de circulares de la Procuraduría, 1 de mayo de 1990. Creamos la primera agencia del Ministerio Público de instancia conciliatoria para atender los asuntos de querella necesaria o perseguir esa petición del ofendido. Y al día siguiente, Benítez Treviño crea cuevas de coyotaje. Hoy la tenemos en la reforma constitucional. Obliga a los jueces a enviar los autos del proceso penal, ya no juicio como antes, que es una de las innovaciones, a las fiscalías de instancia conciliatoria. Creamos, después, claro, cuando fui procurador del DF, la creamos en el DF y después en la General de la República. Y hoy ya forman parte de la reforma constitucional. Pero también creamos una agencia de origen republicano, la agencia itinerante. También está que iba los fines de semana a los tianguis de Zacualpa, de Tonapico, de Ixtapa, de Temascaltepec, a procurar justicia. Es decir, teníamos la visión de que teníamos que acercar la justicia a los peticionarios de la justicia, que eran ofendidos
y víctimas. Que por cierto, lo adelanto, la reforma constitucional distingue entre la figura de víctima y la figura de ofendido. Lo analizo en el libro. Es la misma que hay entre género y especie. Toda víctima es ofendido, pero no todo ofendido es víctima. Y esta discusión doctrinal, la reforma constitucional de 2008, la viene a delinear. ¿Qué escenario tuvimos entre el siglo XX y el siglo XXI? Aparecieron mutaciones de la conducta, aparecieron nuevas figuras delictivas que en muchos casos superaron la organización de las instituciones encargadas de combatirlas. Los delitos cibernéticos, la delincuencia organizada se multiplicaron, vinculándose no solo con mafias internacionales, sino también nacionales, con modernos vehículos de tierra, aire y mar para el traslado de mercancía ilícita como tráfico de drogas. Las cifras delictivas y el rezago judicial aumentaron y nos ubicaron desgraciadamente en los últimos lugares del combate a la delincuencia organizada. El índice de percepción de corrupción 2017, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, ubica a México en el lugar 135 de 180 lugares, posicionándolo junto a Honduras y Paraguay, y muy por debajo de Brasil, Argentina y Colombia. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un estado en crisis. Acuérdense ustedes que crisis es un concepto griego que significa rompimiento, que se acuñó sobre todo en la medicina. Cuando alguien entra en crisis no bastan paliativos para solucionarlo, hay que tener ya medidas radicales. Y por eso respondió el Estado mexicano con la reforma del 2008, del miércoles 18 de junio del 2008, que tuvo un escenario o una vacatio legis de 8 años, se cumplió el 16 de junio del 2016. ¿Qué hacemos entonces con este libro? ¿Es de actualidad? Pues por supuesto que es de actualidad. Se acaba de cumplir la vacatio legis. Y sin embargo, como dijeron varios comentaristas, ya estamos anticipando lagunas de la reforma constitucional, o no lagunas, propósitos constitucionales ya consagrados que no se han cumplido, si quieren decimos así. ¿Cuáles son las bondades de la reforma del 2008 que analizo en el libro? Se proyectó el cambio de una justicia represiva hacia un paradigma de justicia garantista. Se estableció la justicia alternativa, como lo expresamos. Se estableció la presencia de un juez desde el Ministerio Público para validar actuaciones, y se creó la figura del juez de control, sobre todo para autorizar medidas cautelares, como el arraigo en materia de delincuencia organizada, los cateos y las intervenciones telefónicas, pero solamente autorizadas por el propio juez. Se entendió que había que capacitar más y mejor a los encargados de la persecución del delito para lograr un combate al delito con perspectiva de respeto a los derechos humanos. Por eso las reformas del 2011 a la Constitución, en las que yo tuve el orgullo de participar como diputado. Y sobre todo, una cosa muy importante, se estableció en el artículo 16 constitucional el principio de la presunción de inocencia. Acuérdense que estaba en algunas leyes, pero no estaba en la Constitución. Se garantizó el derecho a víctimas y testigos que intervienen en las carpetas de investigación. Otro cambio, la averiguación previa dejó de ser averiguación previa y hoy se habla de carpetas de investigación. El auto de formal prisión desapareció y hoy se habla de auto de vinculación a proceso. La probable responsabilidad desapareció y se habla de datos que hagan presumible la comisión de un ilícito. ¿Qué ha pasado después de que se venció la vacatio legis?
Es decir, ¿cómo vemos al México posterior al 2016? Pues déjenme decirles que hemos tenido avances como el juicio de la oral, como el principio de contradicción que establece la igualdad entre las partes, como el principio de concentración que establece que el juez debe estar siempre presente en las audiencias. Y por cierto, déjenme decirles quién fue el autor de esta, en la praxis, Billy, de esta inmediatez. El maestro Guillermo Colín Sánchez, el gobernador César Camacho, lo invitó como magistrado y le dijo: no, señor gobernador, quiero ser juez. Tuve el honor de acompañarlo a su toma de protesta y de presenciar la primera audiencia, y él estuvo presente en toda la audiencia. Fíjense qué lecciones tan maravillosas. Mucho antes de la reforma constitucional, si el Estado de México ha sido vanguardia, es vanguardia y lo seguirá siendo siempre. Se abatió la cifra negra del delito. Se estableció la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Víctimas del Delito de 2013, en la que tuve la oportunidad de participar, y además fui creador de la Ley Antisecuestro, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión. ¿Cómo veo el nuevo paradigma de la Procuración y Administración de Justicia? Les diría que la reforma de 2008 tiene dos vertientes. Por un lado, establece las bases de la seguridad pública. Esto es muy importante. Es decir, las policías encargadas sobre todo de la prevención del delito, y por la otra establece las bases para la persecución del delito y la administración de justicia. Por eso es importante que los ministerios públicos estén capacitados para asumir sus nuevas responsabilidades. Miren ustedes, esto lo comentaba con Memo en un desayuno. El artículo 20 constitucional, fracción tercera, establece que la defensa en igualdad de condiciones, principio de contradicción, puede aportar prueba anticipada. Casi no se hace y muchos ministerios públicos no saben cómo se desarrolla frente al juez. Aquí el Ministerio Público está obligado a citar, si estamos hablando de testigos, a los testigos, para que si en su presencia hablen con el defensor. Y esta es una figura que no se conoce, porque es una de las grandes bondades de la reforma. Dice, aquí quiero citar, mi maestro Sergio García Ramírez, hablando de la reforma integral del 2008. Este código, largamente esperado y laboriosamente preparado, es el producto de una notable y acertada decisión político-jurídica para emprender el camino de la unificación penal en nuestro país, porque se ha padecido de un federalismo calificado como extremoso, que sembró decenas de códigos penales, civiles, procesales, civiles, cuyo conjunto ofrece un panorama abigarrado, por decirlo menos, que no favorece ni a la justicia ni a la seguridad jurídica. ¿Y qué significa abigarrado? Pues significa lo que mi esposa a veces me critica, la combinación de colores que no combinan. Esa corbata no va con tu traje, bueno, eso significa abigarrado. La juxtaposición de colores que no son armónicos. En síntesis, la reforma constitucional ha caminado entre la expectativa, la instrumentación, la preparación para reformar la cultura de la justicia y orientar la Procuración y Administración de Justicia con base en dos cuestiones. Primero, en la eficacia de las instituciones, y segundo, en el respeto a los derechos humanos.
que es la reforma del 2011 al artículo primero constitucional. Sin embargo, yo les diría, ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que por cierto no trae el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es el catálogo de delitos graves. Y esto a los jueces los ha metido en muchos bretes. Yo he estado insistiendo, crea problemas de constitucionalidad, que el pueblo de México está irritado cuando vemos que el lavado de dinero no es delito grave, que el robo de hidrocarburos, o sea, los huachicoleros, no cometen delitos graves, que el robo a ferrocarriles no es delito grave, ¿sí? Que los robos a casa habitación, que acabamos de ver que detuvieron a 5 bandas de colombianos, no son delito grave. Y esto es lo que decíamos, la justicia se percibe por el pueblo siente que alguien nos está engañando. Ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero necesitamos un Código Nacional Penal para que haya armonía entre el Código Sustantivo y el Código Adjetivo. Reflexiones finales. La reforma constitucional de 2008, que vislumbré teórica y prácticamente desde la edición del libro que hoy presento ante ustedes, con sus alcances al día de hoy, tiene esta filosofía. Sin embargo, también trae consigo problemas prácticos, diré algunos solamente. El artículo 17 constitucional establece que los defensores de oficio percibirán las mismas remuneraciones que los ministerios públicos, excepto el Estado de México, que cuando fui secretario de gobierno creamos un organismo desconcentrado, y aquí sí ganan más los defensores de oficios que los agentes del Ministerio Público, lo saben ustedes. En las demás entidades del país no. Los defensores siguen siendo los patitos feos de la trilogía procesal. Segundo, el artículo 18 establece que debe haber ministerios públicos especializados para adolescentes, centros de reclusión para adolescentes, los tenemos. Establece que debe haber centros de reclusión especializados para la delincuencia organizada, los tenemos. Cuando tenemos aquí en Almoloya a una bola de narcotraficantes y de delincuentes, ¿sí?, peligrosísimos, y por eso las familias andan por aquí merodeando y algunos de sus secuaces ponen en peligro a la sociedad mexicana. ¿Los tenemos? Establece que debe haber reclusorios específicos para procesados y otros para sentenciados. ¿Los tenemos? Que las mujeres deben de estar en lugares diferentes a los hombres. ¿Los tenemos? Como ven ustedes, falta todavía mucho camino por andar. Pero también quiero decir que reconozco el esfuerzo de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. Y hoy, y aquí quiero hacer un público reconocimiento al último Procurador General de Justicia del Estado y primer Fiscal General, a mi amigo Alejandro Gómez Sánchez, y a su espléndido equipo de colaboradores, que con recursos limitados, me consta, porque yo he sido 4 veces procurador, realizan un esfuerzo titánico, me consta, un esfuerzo profesional y honesto, me consta, para combatir a la delincuencia en general, pero muy en especial a la delincuencia organizada. Por otro lado, tenemos una adecuación de las instalaciones, pero ya vimos que no todas, para implementar la reforma constitucional. Los altos índices de impunidad en el sistema de justicia han propiciado que la población perciba un deterioro importante en la seguridad del país. México atraviesa por una severa crisis económica, política, social, pero la crisis más grave es la crisis de los valores. En la familia no estamos inculcando valores, no estamos preparando ciudadanos, estamos preparando probables delincuentes. Y vean las últimas bandas de secuestradores. El 60% de los miembros de la banda son menores de 20 años y muchos menores de 18.
Desde el hogar tenemos que crear las bases del respeto al Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. No se les olvide que Estado de Derecho tiene dos componentes: el concepto político, que es el Estado, y el concepto jurídico, que es el derecho. Hermann Heller lo diseña diciendo Estado de Derecho. Y Estado de Derecho quiere decir un Estado que tiene la fuerza para aplicar la ley. Y por eso es que se habla del Estado fallido, cuando el Estado no es capaz de mantener la armonía social. Con este propósito, vuelvo a insistir en la certificación y colegiación obligatoria de fiscales, peritos, jueces y abogados postulantes. A nadie escapa la poca confianza que tiene el pueblo en los muchos abogados del país. Por eso celebro que esté el presidente del Colegio de Abogados. Tenemos que pugnar por exigir la colegiación obligatoria, sobre todo en los abogados defensores, porque ya establece la figura del abogado, ya no es persona de su confianza, acuérdense como antes, el 20 constitucional. Pero el abogado solamente responde hacia sus valores personales y tiene que estar certificado por un colegio. También con este mismo propósito es necesario fortalecer, Fernando, el servicio civil de carrera, con acento en la capacitación continua de todos los servidores públicos de la Fiscalía General, la adecuada capacitación y profesionalización del personal puede terminar con la visión reducida de que no se puede combatir el delito porque hoy hay un riguroso respeto a los derechos humanos. Con capacitación, con preparación científica, se puede y se debe combatir el delito respetando los derechos humanos. Como ustedes pueden apreciar, falta mucho camino por andar, pero conociendo la calidad, el patriotismo y la entrega de los servidores públicos de esta Fiscalía, los observo porque los conozco a muchos desde hace muchos años, cómo trabajan por darle seguridad a una población de 17.380.000 habitantes, si me permiten decirlo al día de hoy, cuando que se acumule el fin de la Semana Santa. Pero esto es hacer más con menos. Esto es utilizar la imaginación y los pocos recursos para dar respuesta a una sociedad que reclama todavía, que tiene avidez de justicia. Quiero concluir diciéndoles que solamente midiendo avances y resultados de nuestros esfuerzos elevaremos la confianza en nuestras instituciones, porque como decía Galileo Galilei, todo es medible y aquello que aún no lo sea, con nuestro esfuerzo hay que hacerlo medible. Muchas gracias. De verdad apreciamos su mensaje, doctor Benítez Treviño. Para concluir la presentación de esta obra, escucharemos las palabras de agradecimiento del licenciado Fernando Ulises Cárdenas Uribe, fiscal en Central Jurídica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, sin duda que yo, lejos de hablar, quisiera seguir escuchando al doctor Benítez. La verdad es que es un agasajo tenerlo aquí, doctor. Muchísimas gracias por distinguirnos con su presencia, por presentarnos esta maravillosa obra. Y bueno, ¿cómo no va a ser maravillosa si la escribió el doctor Benítez Treviño? Yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Derecho, en el 95 exactamente, yo en edad Tlacomulco, llegué a la ciudad de Toluca. La verdad es que no conocía mucho de estos lares. Y el doctor Benítez Treviño era toda una institución ya en el Estado de México, en temas de procuración de justicia. Y lo recuerdo perfectamente porque todos, como alumnos,
conocían o conocíamos y anhelábamos conocer al doctor Benítez, lo conocíamos de oídas y anhelábamos conocer. No tuve la fortuna de que fuera mi maestro, pero sin duda conozco sus obras y por eso estoy convencido, doctor, de que nos hace una verdadera distinción de estar aquí. De verdad que esta obra es, como bien lo dijo el magistrado Vega, es indispensable en todos los escritorios de los que formamos parte de una institución de procuración de justicia. Una pluma autorizada para hablar pues, de los aspectos más importantes en la operación, tanto el aspecto filosófico, dogmático, como la práctica. Él inició aquí desde agente del Ministerio Público, ser procurador de las 3 procuradurías más importantes del país, lo digo humildemente al formar parte de esta institución. No es cosa sencilla, ¿no? De verdad que nos hace falta este tipo de pláticas aquí en la institución y de conocer este aspecto que tal vez nos falta abordar mucho en la institución, doctor. Sin duda todos son unos grandes prácticos aquí, todos los días ejercen la procuración de justicia, pero este aspecto dogmático, filosófico, de verdad que es una parte que nos hace mucha falta aquí en la institución y que por eso es una obra súper recomendable para todos los que formamos parte de esta institución. Doctor, le reconozco esa visión que ha tenido desde siempre. Mire que visualizar una agencia de conciliación en aquellos tiempos donde la procuración de justicia se veía desde un punto de vista totalmente distinto al de hoy y que actualmente tengamos una ley nacional de mecanismos alternativos que todo el mundo pugna, ¿no? Y que es la nueva tendencia y que ahora todo se tiene que filtrar a través de mecanismos alternativos. Eso es visión, doctor. Y mi reconocimiento, el reconocimiento de la institución, el fiscal general, por supuesto, tuvo el honor de saludarlo, él quiso recibirlo antes de salir a su reunión. No le digo que deje saludos porque se los dejó personalmente, pero a nombre del fiscal general, del señor Alejandro Gómez Sánchez, de la institución, de verdad que le agradezco enormemente que nos haya hecho esta enorme distinción. Muchas gracias a su familia y amigos por acompañarnos. Muchas gracias al maestro Alpizar, al magistrado Vega, al maestro Fierro, al doctor Guillermo por estar aquí con nosotros y sobre todo a todos ustedes por escucharlo, por escucharnos. Y bueno, pues, recomendar el libro tal vez sobre, pero sin duda esta obra debemos de tenerla todos los que formamos parte de la Procuración de Justicia. Y no solo tenerla, por supuesto leerla, conocerla, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Agradecemos sus valiosas palabras, licenciado Cárdenas. De esta manera, damos por terminada la presentación del libro Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia. Despedimos a las autoridades. Se hace el conocimiento de los asistentes que el libro